Bueno, saludos, estimados compañeros de los cursos de Administración de Operaciones 2. Les habla su docente Roberto Mangones. Estamos retomando nuestras actividades y lo primero que quiero que hagamos es todo un repaso del tema de estrategias de operaciones, principalmente las dos primeras estrategias. Iniciando con ese repaso, quisiera que tuviéramos claro que una estrategia de fuerza de trabajo constante no es más que una estrategia donde el número de empleados permanece constante a lo largo de un periodo, ¿sí? Y se cubren los posibles faltantes con horas extras. Creo que esto, aunque haya pasado mucho tiempo, creo que debe seguir estando muy claro. En esta oportunidad vamos a desarrollar esa estrategia de una forma un poco más avanzada utilizando la herramienta del Excel, ¿sí? Utilizando el Excel para la elaboración de nuestro plan de producción. Entonces vamos a ir al documento. Este documento o este archivo de Excel se encuentra colgado en nuestra aula virtual. Quiero que lo tengan, quiero que lo miren. En ese archivo hay una página que dice presentación, donde hay una especie de resumen del tema, ¿sí? Y adicionalmente hay seis casos donde se trabajan las dos primeras estrategias. Quiero que a lo largo de este video usted pueda recordar y aprender a la vez cómo se desarrolla la estrategia de fuerza de trabajo constante con horas extras utilizando el Excel, ¿sí? Vamos a desarrollar la estrategia fuerza de trabajo constante con horas extras utilizando el Excel. Quiero que tengan este archivo y, si es posible, quiero que trabajen sobre el archivo a la par de que estén viendo este video, ¿sí? Quiero que sigan las instrucciones de este video. Vamos a desarrollar el caso básico número 2. Ese caso dice que Abonos Lombeck es una compañía dedicada a la producción de abonos y cuenta actualmente con 8 empleados, dice aquí 8 empleados, ¿sí? Y tenemos los pronósticos de demanda y aquí tenemos los datos que siempre necesitamos para nuestra estrategia. Miren esta primera tabla que yo les pongo aquí. Si usted observa un poco, pues esta es la tabla que normalmente utilizamos para desarrollar esa estrategia, ¿sí? Es la estrategia normal que usamos en clase. Es la tabla normal que usamos en clase. Por eso digo aquí tabla para hacerlo a mano. Sin embargo, hay que ser claros, ¿sí? Una estrategia de operaciones a nivel empresarial no se hace a mano. Eso es para entenderla, ¿sí? ¿Cómo se hace? Bueno, es lo que vamos a hacer nosotros aquí. Algo adicional que quiero comentar sobre la forma en la que lo hemos venido haciendo. Fíjense que a nosotros, en referencia a la estrategia fuerza de trabajo constante, siempre nos dicen cuántos empleados tiene la empresa, ¿sí? Y casualmente esos 8 empleados van a ser suficientes para estos 12 meses, ¿sí? Esos 8 empleados, sus horas ordinarias y sus horas extras van a ser suficientes, ¿sí? Y en ningún momento dudamos de que eso sea así. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros hacemos la estrategia y resulta que esos 8 empleados, sus horas ordinarias y sus horas extras no son suficientes? Bueno, esa es una desventaja de hacerlo a mano. Esa es una desventaja, ¿sí? Hacerlo a través del Excel cubre esa posible situación.
¿Dónde vamos a trabajar? Aquí debajo, ¿sí? Quiero que tenga en cuenta que este es el lugar en donde vamos a trabajar. Es, digamos, la segunda parte de la segunda tabla que aparece ahí. Aparecen los mismos datos, ¿sí? Aparece la misma demanda, pero la tabla como tal, los ítems sufren algunos cambios. Habla de empleados necesarios. Quiere decir que nosotros vamos a determinar cuántos empleados se necesitan para que con sus ordinarias y sus extras sean suficientes para cubrir esta demanda. Muy probablemente sean 8 empleados, así como los que trae la empresa. ¿Sí? Pero podríamos tener un caso donde esos 8 no sean suficientes. ¿Sí? Esos 8 no sean suficientes. Entonces, eso, hacerlo de la manera como lo vamos a hacer, cubre esa parte. Entonces, vamos a empezar a rellenar los datos o las celdas, ¿sí? Vamos a empezar a rellenar. Dice primera, horas necesarias. Pues les recuerdo que las horas necesarias siempre van a ser la demanda, la cantidad de unidades que hay que producir por su tiempo de fabricación. Entonces yo podría decir, bueno, para el mes de enero hay que producir 150 unidades del primer producto, ¿sí? Y cada unidad requiere 2 horas de trabajo, ¿sí? Ahí tendría las horas necesarias para el producto número 1. Pero ojo, son 2 productos. Entonces lo que también debo hacer sería decir, bueno, hay que producir también 347 unidades del otro producto y multiplicar eso por el tiempo de fabricación, que sería 4, ¿sí? Muy bien, eso me da el dato para la primera, para el mes de enero, ¿sí? Pero si yo arrastro eso, pues no me va a generar los otros. ¿Por qué? Porque cuando arrastro, pues me toma la demanda que es, pero no me sigue tomando ese tiempo de fabricación, no me lo sigue tomando, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo pasa acá, ¿sí? Entonces, para evitar eso, para que eso no suceda, vamos a hacerlo de una forma diferente y más práctica. Vamos a utilizar la función suma producto, ¿sí? Suma producto, vamos a seleccionar las demandas, ¿sí? Y vamos a seleccionar los tiempos de fabricación. Al seleccionar los tiempos de fabricación, como yo quiero que no se corran, ¿sí? Cuando arrastre la fórmula, lo que voy a hacer es fijar ese tiempo de fabricación. ¿Cómo lo vamos a hacer? F4. Tecla F4, voy a presionar en este instante F4, ¿sí? Vemos que aparecen unos signos pesos. En ese instante cierro mi fórmula, le doy Enter, ¿sí? Y a partir de ahí sí podré arrastrar mi función, sí podré tener todas las horas necesarias de todos los meses, ¿sí? Seguimos. Dice horas ordinarias. Horas ordinarias, les recuerdo, es cuántas horas de trabajo me pueden entregar mis empleados. Y fíjate que no estoy diciendo mis 8 empleados. Podría ser más de 8 o menos, ¿sí? O muy probablemente sean esos 8. Entonces lo que voy a hacer es empleados necesarios. ¿Quién es? Número de empleados. Bien, número de empleados va a ser esta celda amarilla. Esta celda amarilla va a ser mi número de empleados. Como esa celda va a ser constante, la voy a fijar, ¿sí? Voy a multiplicar por las 8 horas diarias y voy a multiplicar por los días productivos, ¿sí? Fíjate que estamos teniendo la misma lógica que teníamos cuando llenábamos la tabla manualmente. Por lo tanto, esto no es desconocido para ustedes, no lo es. Lo único que estamos haciendo es haciéndolo en Excel, poco más rápido, ¿sí? Excedente. ¿Quién es excedente? Excedente es la resta entre las necesarias y las disponibles, ¿sí? Pero hemos dicho siempre que si excedente es negativo, ¿sí? Que si el excedente es negativo me tiene que poner el 0 ahí en ese espacio.
voy a usar un condicional muy sencillo. Si esta resta, ¿sí? Si la resta entre las necesarias y las disponibles es positiva, quiere decir mayor a 0, ojo, si la resta entre las necesarias y las disponibles es positiva, ¿cuánto es el excedente? Bueno, la misma resta, ¿sí? No hay ningún problema. De lo contrario, punto y coma, de lo contrario, póngame el 0, ¿sí? Ahí estoy queriendo decir, si la resta entre las necesarias y las disponibles es positiva, póngalo, ¿sí? Pero si es negativa, ponga 0, ¿sí? Al hacer eso, yo puedo arrastrar mi fórmula, ¿sí? Bien, sigamos. Extras disponibles. ¿Quiénes son mis extras disponibles? ¿Cuántas horas extras me pueden dar mis empleados? Bueno, vamos. Número de empleados, ¿sí? Por el máximo de horas extras que me pueden dar en un día, que son 2, por los días productivos, ¿sí? Voy a arrastrar mi fórmula. Muy bien. Perfecto. Extras usadas. Extras usadas siempre va a ser el mínimo, el valor mínimo entre el excedente y las extras disponibles. El mínimo entre el excedente y las extras disponibles, ¿sí? Bien. Horas de trabajo totales. Esta celda no está en la tabla manual, no está, ¿sí? Horas de trabajo totales se refiere a las horas ordinarias más las extras usadas. Ojo con eso. Horas ordinarias disponibles más las extras usadas, ¿sí? Sumo ahí. Muy bien. Muy bien.